Hola, muy buenas tardes. Yo soy Alejandro Torres, profesor del Departamento de Economía de la Universidad de AFID, economista y doctor en economía, y les quiero dar un cordial saludo a esta breve charla donde quiero contarles un poco cuál es el papel que jugamos los economistas en medio de la actual crisis de COVID que estamos experimentando actualmente. Todos sabemos nosotros que actualmente el mundo enfrenta un enemigo común, un enemigo invisible, que es precisamente el virus del COVID-19, un virus que comenzó a finales del año 2019 en un pequeño pueblo en China y que en este momento tiene completamente detenida la actividad no solamente social, sino también económica del mundo. Las imágenes que vemos del mundo es un mundo que tuvo que encerrarse, que tuvo que aislarse precisamente para evitar la propagación de este virus, precisamente para evitar que el mundo contara con una mayor cantidad de fallecidos y que los sistemas de salud de los distintos países no fuesen capaces de dar abasto a las necesidades de su población. En general, sabemos nosotros que en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, hemos visto escenas de ciudades completamente desoladas, respondiendo a esos llamados de cuarentena que realizaron los distintos países. Y ese, digamos, es el trasfondo de la gran crisis, no solamente en términos sociales, sino en términos económicos que actualmente estamos viviendo. Y ahí es donde precisamente el valor de la academia, el valor de la ciencia ha vuelto a tomar relevancia cuando estamos hablando de los debates en materia de política. Cada vez los políticos fueron conscientes de que realmente esto no era un problema de diplomacias, que esto no era un problema solamente de salir a dar discursos, sino que efectivamente se necesitaba contar con el conocimiento y con la capacidad de los científicos, de la academia, de los académicos, para poder superar no solamente la crisis en términos de salud pública, sino también la crisis económica. Aparecimos entonces una serie de protagonistas dentro de estas crisis, los primeros de ellos, los científicos, los epidemiólogos, todos los desarrolladores de vacunas, que tienen como finalidad fundamental desarrollar una vacuna que nos permita solucionar, ojalá de manera definitiva, este virus. Además de eso, sabemos nosotros que se habló del famoso aplanamiento de la curva de contagios, que lo que buscaba fundamentalmente es que no tuviésemos unos picos muy grandes de contagios que impidieran que las personas pudieran llegar a los sistemas de salud y pudiesen ser atendidos. Eso fue lo que ocurrió inicialmente en Italia, eso fue lo que ocurrió inicialmente en España, y por eso fue que rápidamente en América Latina y en el caso colombiano cerramos las economías, se diseñaron políticas de cierre para evitar esa expansión del virus. Pero hay una segunda curva que también se tenía que aplanar, y ahí es donde entramos los economistas y entramos como estrategas. Nuestro primer papel durante esta crisis fue tratar de contener la curva de pobreza y la curva de deterioro de la actividad económica. En la medida en que teníamos que cerrar las empresas, en la medida en que teníamos que impedir que las personas salieran de sus casas a realizar las actividades productivas, el mundo comenzó a colapsar económicamente. Los indicadores que tenemos en términos de crecimiento económico a nivel mundial dan cuenta de que estamos experimentando una crisis como nunca la habíamos experimentado en la historia, incluso superior a lo que fue la crisis de 1930, la Gran Depresión, que ha sido la crisis económica más grande de toda la historia. El primer papel entonces que hemos jugado los economistas en medio de toda esta crisis ha sido diseñar herramientas y mecanismos para evitar que el aplanamiento de la curva se traduzca en un empeoramiento de las condiciones de vida de la sociedad, en un empeoramiento de la actividad económica, en un aumento en los niveles de desempleo. Es muy difícil diseñar políticas económicas exitosas cuando tenemos
que encerrar a la sociedad y cuando tenemos que detener el aparato productivo de los países. Sin embargo, los retos que hemos visto en esta primera instancia han ido fundamentalmente ahí. Pero no nos podemos quedar solamente protegiendo la economía y no buscando cómo reactivarla, no buscando cómo salir de la crisis que nos está dejando hasta este momento el COVID-19, sino que también hay un segundo gran papel que jugamos los economistas y que seguramente vamos a jugar en el corto y en el mediano plazo durante los próximos años, y es el papel de la reactivación de la economía. La crisis de la COVID-19 va a dejar un mundo sumamente resentido en materia económica, sumamente resentido en términos de crecimiento, sumamente resentido en términos de desempleo y de pobreza. Pero somos los economistas los que tenemos un segundo rol muy importante que está asociado al desarrollo de las políticas que van a recuperar y reactivar las economías mundiales. Los economistas tenemos fundamentalmente tres instrumentos fundamentales que estudiamos durante nuestra carrera para recuperar las economías y para saber cómo podemos reactivar las economías de los países. En primera instancia está lo que llamamos la política fiscal. Cómo el gobierno, a través de programas ambiciosos de gasto público y a través de programas de financiamiento, vía subsidios, vía impuestos, puede realizar grandes obras de infraestructura que generen una gran cantidad de empleo. Puede realizar un gasto público ambicioso que permita la recuperación de la demanda de la economía y la recuperación de la actividad económica y el empleo. Tenemos además de eso la política monetaria. La política monetaria, que en el caso de Colombia está en cabeza del Banco de la República, tiene como finalidad fundamental que la inflación de los países permanezca estable, pero en un sendero de crecimiento económico sostenido y favorable para el país. En épocas de recuperación, la política monetaria es fundamental porque lo que hace es activar el sistema financiero para que los créditos sean más baratos, para que las familias vuelvan a endeudarse en términos del consumo, para que las empresas vuelvan a encontrar fuentes de financiamiento baratas en los mercados de crédito y de esa manera recuperar la economía, recuperar las empresas que en este momento se encuentran golpeadas por la crisis. Y finalmente, tenemos que trabajar a partir de la política social. La política social está relacionada con todos aquellos programas que lo que buscan es cubrir a la población. ¿Cómo hacemos para que la población que ha sufrido con toda esta crisis pueda recuperarse fácilmente, pueda recuperarse rápidamente y los niveles de pobreza sean menores a los que tendríamos si no se desarrollaran este tipo de políticas? Las políticas de subsidios a la población joven, de subsidios a los adultos mayores, los programas de reactivación de la economía están pues enmarcados en estos tres paquetes fundamentales que van a ser la labor de los economistas una vez comencemos a dejar atrás el problema y la crisis de la COVID-19. Sin embargo, tenemos un papel muchísimo más ambicioso y muchísimo más importante desde mi perspectiva, y es ahí donde ustedes que están comenzando a pensar hacia dónde proyectar su futuro profesional, cómo desarrollarse profesionalmente y qué pueden aportarle a la sociedad, pueden encontrar un gran campo de trabajo desde la economía. Lo que nos ha mostrado la crisis de la COVID-19 es que tenemos que replantearnos el modelo de desarrollo que actualmente tenemos. Necesitamos un modelo de desarrollo donde quepamos más, donde la pobreza efectivamente se pueda combatir no solamente en los países más ricos, sino en todo el mundo. El COVID-19 ha mostrado las grandes desigualdades que existen a nivel mundial, no solamente entre países, sino incluso dentro de los mismos países. Tenemos como sociedad que replantearnos cuál es el nuevo modelo de desarrollo que queremos, donde efectivamente el crecimiento económico se traduzca en mayor bienestar para la población. Pero además de eso, también nos hemos dado cuenta que tenemos que replantear nuestro modelo en términos de sostenibilidad ambiental. El cambio climático es una realidad que se puede ver agravada por este tipo de situaciones que estamos viviendo. El nuevo modelo de desarrollo hacia el que tenemos que pensar tiene que ser un modelo que sea consistente con los objetivos de desarrollo sostenible, que sea consistente con la protección del medio ambiente y con la garantía de que el mundo que tenemos hoy será un mundo que podrá perdurar y que podremos dejar a las futuras generaciones. Pero además de eso, también tenemos inmensas posibilidades en el campo privado. Los nuevos negocios,
los nuevos inventos, la reinvención de muchas actividades económicas que se hacían de una manera antes de la crisis, seguramente tendrán que cambiar y adaptarse a lo que se está llamando la nueva realidad o lo que se está llamando la nueva normalidad. Ahí tenemos un potencial enorme de innovación, tenemos un potencial enorme de crecimiento económico y somos los economistas, entre muchos otros, los invitados y los llamados a transformar ese aparato empresarial y a movernos hacia una nueva forma de hacer negocios y hacia una nueva forma de hacer empresa en el mundo. En última instancia, los economistas, en medio de las crisis, adquirimos un papel protagónico porque estamos llamados primero a controlarlas, segundo, a recuperar las economías una vez ha pasado la crisis y tercero, a repensar los modelos de desarrollo sobre los cuales están construidas las sociedades. Los invito entonces a que tengan en cuenta todas estas posibilidades que ofrece el estudio de la economía como una ciencia apasionante sobre la cual tenemos la posibilidad no solamente de transformarnos a nivel individual, sino también de transformar la sociedad en la que vivimos. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.